Muy bien, nuevamente buenas noches a todos. El Señor nos bendiga y vamos a aprovechar este tiempo para aprender de la palabra de Dios. En la última enseñanza que tuvimos el último miércoles del año anterior, veíamos que Pablo había ido a Jerusalén con Timoteo y no, perdón, con Bernabé y con Tito, y que le presentó el Evangelio de manera privada a a los apóstoles que estaban en Jerusalén y principales autoridades, aparte de los apóstoles. En privado les puso el Evangelio para evitar malos entendidos porque habían unos señores llamados de la circuncisión que estaban malinformando a la gente acerca de Pablo y lo malinformaban porque no podían combatir los argumentos que Pablo les presentaba. Entonces hacían esto y sin embargo Tito, que era una persona que era cristiana, pero que era gentil, no era judío. Entonces, ni aún así, con los argumentos que presentó Pablo, Tito no fue obligado a ser circuncidado. Por ahí quedamos. Hoy vamos a tratar fundamentalmente tres puntos. El primero de estos tres puntos es ¿qué es la circuncisión? Vamos a definir lo que es la circuncisión y algunas menciones que la Biblia hace acerca de este rito, porque era un ritual. Entonces, la circuncisión es un corte circular que se hacía en el prepucio. El prepucio es la piel que recubre el pene. Entonces había que hacer un corte circular y esto era señal de un pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a leer en Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis 17:10. Vamos a leer el 10 y el 11. Nos dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, esto se lo está diciendo Dios a Abraham. Recordemos o hablemos un poco de Abraham. Abraham era un hombre que tuvo una fe admirable, que cuando Dios le habló, aún estando él en Ur de los Caldeos, que era su tierra, su patria, Dios le habla allí en Ur de los Caldeos. Abraham tenía sus propios dioses, no conocía acerca de Jehová, el único Dios, el Todopoderoso. Los demás dioses, por así decirlo, eran creados por el hombre porque se hacían figuras de estos dioses
y los adoraban. Entonces eran dioses o ídolos creados por el hombre, pero Dios Jehová es el único Dios, el Todopoderoso. Entonces él, sin conocerlo, escucha la voz de Dios y él obedece, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso le dijo Dios y Abraham obedeció. Abraham eh, no rehusó, no hizo preguntas y además de esto, Abraham eh, en su relación con Dios fue creciendo en su fe y por esta fe, o dice la Biblia que por lo que creyó, su fe le fue contada por justicia. Entonces, cuando la fe le es contada por justicia como señal de la fe de Abraham, entonces Dios decide establecer este pacto llamado la circuncisión a través de un rito llamado la circuncisión. Entonces, vemos esta práctica en las Escrituras, en Génesis 17, eh, el versículo 10 que acabamos de leer es muestra de ello. Génesis 17. También usted puede ver la práctica de la circuncisión en Éxodo capítulo 4 y en Josué capítulo 5. Pero volvemos al punto que siempre hemos tratado a lo largo de el análisis de el libro o de la carta dirigida a los Gálatas. No se trata solamente de un rito exterior, que fue lo que sucedió con el pueblo judío. No consiste solamente en llevar la marca en el cuerpo de que se está circuncidado con un pacto con Dios. Esa señal externa lleva a una transformación interna. Es decir, que al establecer Abraham y su descendencia este pacto con Dios, ellos debían manifestar una transformación interna, transformación que luego iba a ser visible externamente por los pueblos que estaban rodeando a Abraham y a su descendencia. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 10, Génesis no, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Nos dice este texto, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, aquí Dios le está hablando en sentido figurado, le está diciendo que debe circuncidar el prepucio de su corazón. Eso quiere decir que debían cortar el pueblo de Israel, debía cortar todos esos hábitos inadecuados, hábitos incorrectos, malas costumbres que al final eran pecados, debían cortarla y no debían seguir en su terquedad. Por ejemplo, cuando el pueblo va a Egipto, ellos tenían la certeza de que no iban a vivir allí eternamente. Sin embargo, ellos en Egipto se mezclan con el pueblo egipcio y no solamente es una mezcla en el casamiento, a lo largo
de los primeros 5 libros de la Biblia vemos a egipcios casados con mujeres de Israel y hombres de Israel también casados con mujeres egipcias. Y además de esto, adoptaron sus costumbres, su sistema religioso, su sistema de adoración. Cuando Abraham, por ejemplo, para Isaac, se cuidó o evitó buscar mujeres del pueblo de Canaán, precisamente evitando este tema de la idolatría. Y lo mismo Esaú fue reprochado, dice el mismo libro de Génesis, que Esaú, uno de los hijos de Isaac, buscó mujeres cananeas y se casó con ellas y dice que fueron amargura de alma para sus padres. Y algo similar ocurrió cuando llegaron a Egipto. A Isaac, por ejemplo, lo enviaron no solamente para protegerlo de la ira de Jacob, de Esaú, perdón, eh, no lo envían a la tierra de los padres de Abraham o o de los sí, de allá de donde era Abraham, no lo enviaron allá solamente para protegerlo de Esaú, sino para que también tomara mujer de allá y pudiera casarse. Sin embargo, esta preocupación fue tenida en poco por el pueblo de Israel y ellos fueron idólatras. Fue una de las debilidades de este pueblo. Por eso Dios les está diciendo, en otras palabras, aparten lo pagano, corten, así como se cortan una parte del cuerpo, ahora corten esa parte. Lo que indica que la circuncisión era señal de un pacto donde uno de los compromisos era dejarse transformar por Dios. No solamente era algo externo, sino también interno. Vamos ahora, allí mismo en en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Allí nos dice la palabra de Dios. Y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, mire lo que está diciendo este texto. Hay que circuncidar el corazón, y ese circuncidar es cortar pensamientos que llevan al pecado, cortar emociones que también llevan al pecado y dominar la voluntad del corazón, porque el corazón abarca estas tres cosas, abarca pensamientos, abarca sentimientos y abarca voluntad. Y lo importante aquí, para que tengan vida. O sea que uno de los beneficios que se obtenía con la circuncisión era tener vida, pero no vida sobre la tierra. Está hablando de una vida eterna para aquel que entendía el verdadero propósito de la circuncisión. Entonces, a continuación, vamos a ver que en el Nuevo Testamento ya la circuncisión no tenía ningún valor espiritual. Estoy hablando no de la circuncisión del corazón que es mencionada por el apóstol Pablo en Gálatas,
y también es mencionada en Romanos, la circuncisión del corazón. Estoy hablando de esa circuncisión literal como la practicó Abraham. Esa circuncisión ya carecía de todo significado en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos capítulo 4, versículos 10 y 11 vamos a leer. Romanos 4, versículos 10 y 11. Nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues le fue tomada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está el apóstol Pablo aquí presentando argumentos para indicar que ya en los tiempos transcurridos después de Cristo, la circuncisión carecía de todo significado. Y el argumento que utiliza es un argumento valioso porque viene desde los tiempos de Abraham. La pregunta que hace es, ¿cómo le fue la fe contada por justicia a Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Pablo está diciendo que la fe le fue contada por justicia a Abraham antes de la circuncisión. Es decir, que la circuncisión lo que hizo en Abraham fue servir como una señal externa de que la fe le había sido contada por justicia. Es decir, que mientras el pueblo judío veía que la fe, o perdón, que la circuncisión era una señal de pertenecer al pueblo de Dios, y por eso una de las palabras que utilizaba el pueblo de Israel para ofender era incircunciso. Por ejemplo, David a Goliat le dijo, ¿quién se cree este incircunciso? Pero decían incircunciso en una manera despectiva, despreciable, para indicar que ellos no pertenecían al pueblo de Dios, en este caso los filisteos. David hablando de Goliat, ¿quién se cree este incircunciso? Porque Goliat durante 40 días lanzaba ofensas y desafíos, que salga uno, que venga y luche conmigo. Si me vence, entonces ha vencido al pueblo. Y una de las ofensas era quién se cree este incircunciso, porque muchos eh, no podemos meter al rey David en este paquete porque la Biblia habla de que David tenía un corazón o era conforme al corazón de Dios. Pero muchos de ellos pensaban que el llevar la marca, el llevar la cicatriz, el llevar la señal de que estaban circuncidados, era suficiente para pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, ya vimos en Deuteronomio que eso implicaba una transformación interna, y también vemos ahora que antes de la circuncisión la fe le fue contada por justicia a Abraham, lo que indica que para yo tener fe
y para que Dios me justifique a mí y a ustedes que me están oyendo, por medio de la fe no es necesaria la circuncisión. La circuncisión le sirvió a Abraham como una señal externa, como una prueba externa de que la fe le había sido contada por justicia. Espero saberme explicar en este punto que estamos abordando. Ahora vamos a leer, aparte de este punto, o para argumentar mejor este punto, Gálatas capítulo 5 versículo 6. Ahí nos dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que ya no importa si se es circunciso o si se es incircunciso. Ninguna de las dos cosas tienen validez en este tiempo. Lo que tiene validez es la fe que nace o que obra por medio del amor. Es decir, que lo primero que debe brotar en una persona que acepta a Cristo como su Señor y su Salvador es el amor hacia Dios. Y ese amor hace que la fe obre, es decir, que la fe sea visible. Porque si yo solo tengo fe, pero no hago o no realizo las obras que la fe demanda, entonces ya aprendimos cuando estudiamos Santiago que esa fe, la fe sin obras, es una fe muerta. Entonces, teniendo esto en mente, nos damos cuenta que la circuncisión tuvo una vigencia, tuvo un tiempo, tuvo un propósito, pero que ya hoy ese acto, ese rito, no es necesario. Ahora, el gran detalle aquí, y esta parte nos puede generar una lección valiosa a nosotros. El detalle aquí es que la circuncisión fue importante para el pueblo judío durante siglos y tenían una resistencia al cambio, porque siempre había sido así, era la forma de pertenecer al pueblo de Dios y ellos no aceptaban que esa forma fuera cambiada. ¿Por qué? Porque tuvo durante siglos una vigencia. Ahora, no tenemos por qué condenar a los judíos por esa actitud, porque a nosotros hoy en día nos pasa lo mismo. Nosotros eh, a veces, a mí me pasó cuando estuve aprendiendo, estudiando las escrituras, siempre miramos a determinados predicadores como los dueños de la verdad absoluta. Y a veces, a mí me dijeron muchas veces, yo decía, pero esto, ¿por qué se hace así? Es que eso tiene que hacerse así porque eso lo dijo el hermano fulano de tal. ¿Y quién era el hermano fulano de tal? Alguien que había ganado renombre a nivel nacional e internacional y entonces se le miraba como una eminencia y no se consideraba que esa persona podría equivocarse en cuanto a las escrituras. Y nos resistíamos al cambio porque el hermano fulano nos enseñó de esa manera. Error, mis amados hermanos. Yo me he dado cuenta a través del tiempo que
muchas iglesias, incluyendo la nuestra, la de Cristo, a veces hay cosas, y con esto tal vez me voy a meter en problema, pero eh, lo correcto es decir siempre la verdad, así nos cueste. Hay cosas que dijeron determinados hombres en el pasado que no eran doctrina, pero tras la repetición y la transmisión de una generación a otra, hizo que se tuvieran como doctrina. Y constantemente vivimos en el error, no tenemos la verdad absoluta. También nos pasa que cuando, y uno de nuestros lemas es, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pero a veces nosotros, cuando no encontramos respuestas en la Biblia, a veces completamos donde la Biblia hace silencio, esa respuesta que la gente demanda de nosotros, a veces nos cuesta decir no sé, y lo completamos con pensamientos nuestros. Entonces, una parte la recogemos de errores que cometieron algunas personas muchas generaciones atrás. Y otros errores se los estamos agregando nosotros con conocimiento nuestro. Y eso se vuelve doctrina y hacemos que otros muestren la misma resistencia al cambio que mostró el pueblo judío en su momento. Eh, este grupo que iba de iglesia en iglesia diciendo que si no se circuncidaban, entonces no podían alcanzar salvación. Es la misma resistencia. Yo le pido a Dios todos los días, y también los invito a ustedes a lo mismo, a que nos enseñe a tener la suficiente humildad de decir, no sé, déjame averiguar o no, en la Biblia yo no encuentro respuesta para eso, así que no puedo hablar más allá. Y así podemos ir sacando algunas cosas que nosotros creemos que son doctrina, pero que en realidad la Biblia no la registra como doctrina, sino que fueron cosas que algún día dijo un ser humano con cierto renombre, que de pronto lo recogió de, de alguien que le enseñó también, o de pronto está completando el silencio que hace la Biblia, lo está llenando con conocimientos humanos, conocimientos de esa persona propia. Entonces, no podemos criticar a los judíos, al menos no con esa vehemencia que a veces se hace, porque a la larga nosotros terminamos tal vez haciendo igual o peor que ellos. Ahora, hay una pregunta interesante y es que Pablo en Gálatas 2:5 se opone a que Tito sea circuncidado. Esta pregunta es interesante. Sin embargo, autoriza y está de acuerdo, es más, él aprueba, sí, que Timoteo sea circuncidado. ¿Por qué Timoteo sí y por qué Tito no? Estas cosas seguramente las pudieron agarrar estos grupos para acusar y señalar a Pablo de que se estaba contradiciendo él mismo, de que, como decimos en mi tierra, echa para adelante y echa para atrás. Entonces, ¿quién lo entiende? ¿Sí o no? Y entonces,
tal vez hasta pudieron haber acusado a Pablo de incoherente por estas dos acciones que se oponen. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 3. Ya este es el segundo punto de esta pregunta. ¿Por qué Pablo aprueba la circuncisión de Timoteo, pero se opone a la circuncisión de Tito? Dice, quiso Pablo que éste fuese, cuando dice este, está hablando de Timoteo, con él y tomándolo le circuncidó, o sea, el mismo Pablo lo circuncida por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Timoteo era hijo de una mujer judía que era cristiana, era un discípulo de Cristo y era hijo de padre griego. Y Timoteo lo circuncida. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 5. Dice, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, Pablo llama a la circuncisión, aquí la llama esclavitud, y se resiste a la esclavitud de la circuncisión, a la esclavitud de los mandamientos de la ley, se resiste y hay una razón importante, y es que él quería que el Evangelio permaneciese intacto en su forma pura, sin cambios, sin adulteraciones, sin mezclas de lo que es el Evangelio con otro tipo de doctrina. Ahora, entonces, pero la pregunta sigue sin esclarecer. ¿Por qué Pablo acepta que Timoteo sea circuncidado, pero se opone a la circuncisión de Tito? Bueno, mis hermanos, aquí les va la respuesta. Resulta que Pablo va con Timoteo a una misión y lo que se va a encontrar es judíos no cristianos, judíos que solamente aceptaban la ley y por causa de ellos, para no hacerlos tropezar y para no y para evitarles algún tropiezo cuando llegaran arrepentidos a los pies de Jesucristo, entonces él prefirió que Timoteo fuera circuncidado. Esto no es un asunto de doctrina. Aquí es donde se cumple y espero también hacerme entender en esta parte. Aquí es donde se cumple aquello que dice Pablo, me he hecho a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a ciertas personas como ellos son, a fin de ganarlos. Mire, estas son personas que no tenían idea de lo que es el Evangelio. Y ellos solo conocían la circuncisión como señal del pacto. Y entonces, del pacto de Dios con su pueblo. Solamente conocían eso. Entonces, al saber que Timoteo no estaba circuncidado, iban a encontrar tal vez algún tropiezo y no iban a aceptar que un incircunciso les hablara de Dios. No era que Pablo
estaba circuncidado a Timoteo, circuncidando a Timoteo por causa de su salvación. No era que si Timoteo no se circuncidaba, no podía alcanzar salvación. No era esa la idea. Era por causa de los no creyentes que eran judíos, pero una vez que ellos lo entendieran, una vez que después de bautizados se les enseñara a guardar las cosas, ellos iban a entender que la circuncisión no, no tenía ninguna validez para la salvación, pero lo importante en ese momento era ganarlos. Era una estrategia para poder llegar a los judíos que todavía no creían en Cristo. No es un asunto doctrinal, es un asunto de debilidad, pero a través de esa debilidad, Pablo iba a llegar a ellos, los iba a ayudar a despertar en su fe y una vez que fueran maduros espiritualmente, ellos iban a entender esto. El caso de Tito es totalmente diferente. ¿Qué pasa con Tito? Que querían circuncidarlos, estos hombres querían circuncidarlos para mostrar que la circuncisión era inminente, era imprescindible, porque sin circuncisión no había salvación. Son dos ideas totalmente distintas. Si Pablo aceptaba que Tito fuera circuncidado, entonces se iba a tomar la circuncisión como doctrina del Evangelio, algo que es totalmente falso, algo que era inaceptable. Y por eso Pablo también dice que si aceptara esto, él mismo estaba tal vez cayendo en algo que él le enseñó a los Gálatas que vimos ya en el capítulo 1, versículo del 6 al 9, que cualquiera que predicara un evangelio diferente, entonces sea anatema. Y el evangelio depende exclusivamente de Cristo. Si al evangelio yo le agrego Cristo más la circuncisión o Cristo más cualquier otra forma de doctrina, entonces yo llegaría a estar bajo maldición o cualquiera que lo haga estaría bajo maldición. Entonces, son dos ideas distintas. Y el tercer y último punto que vamos a abordar acá es quiénes eran estas personas, quiénes eran estos que estaban pregonando que la salvación era necesaria o la circuncisión era necesaria más bien para alcanzar la salvación. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2 versículo 4. Allí nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Eran falsos hermanos. Es decir, si eran falsos hermanos, eran personas que no aprobaban el evangelio, que no lo aceptaron, que no se bautizaron. No pertenecían a la iglesia. Sin embargo, decían que eran cristianos, pero que la circuncisión era necesaria para alcanzar salvación. ¿A qué grupo pertenecían? Nadie sabe, o al menos nosotros no sabemos. La Biblia no hace mención de qué grupo era.
Algunos autores dicen que probablemente eran personas que habían sido fariseos o que habían sido sacerdotes en el templo y que se resistían a que la práctica de la circuncisión desapareciera. Eran personas introducidas eh, por algún grupo, no sabemos bajo qué convenio, pudo haber sido por convicción, pero también pudo haber sido por dinero. Lo cierto es que estos grupos aprobaban que este tipo de personas que no eran hermanos se metieran a las congregaciones a confundir especialmente a los más débiles. Porque una persona bien centrada, y ya vemos a personas como Pablo, como Tito, como Bernabé, como el mismo Timoteo, que no se iban a dejar engañar por este tipo de doctrina. Y los que sufren siempre son los más débiles, los que se están iniciando en el cristianismo, o tal vez aquellos que han vivido tribulaciones y, y bueno, son personas en estado vulnerable en lo racional, en lo emocional, y eran fáciles de engañar. Entonces, eh, el mismo Pablo aconseja que a los débiles hay que sostenerlo, pero ese sostenimiento de los débiles, debo aclarar aquí también, hacer este apunte, no es un sostenimiento vitalicio, no es que nosotros vamos a sostenerlos toda una vida hasta el día que Cristo decida llevárselos o hasta el día que Cristo decida venir. Estos débiles deben ir abandonando su debilidad de manera progresiva y deben alcanzar el estado de madurez. Entonces, mientras son débiles y ellos deben poner de su parte para alcanzar la madurez, mientras son débiles hay que sostenerlo, pero también hay que enseñarles a madurar. Entonces, estas personas eran falsos hermanos, no pertenecían a la iglesia, entre otras cosas. El mismo Pablo en Hechos 15 o los hermanos que estuvieron participando en esa reunión manifestaron en la carta que escribieron que habían algunos que predicaban la circuncisión, pero que no habían sido enviados por las autoridades en Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito de de estas personas? Tenían dos propósitos. Uno era espiar la libertad que tenían los creyentes de esa época en Cristo Jesús. Y cuando está hablando de libertad, no está diciendo que la persona podía hacer lo que bien le pareciera. Está hablando de la libertad en cuanto a los rituales, a los mandamientos de la ley. Eran libres de eso. Y el otro propósito era someterlos a esclavitud. Ahora, una parte adicional que se me estaba escapando, mire que esto sucedió en tiempo del apóstol Pablo y creo que ese es el trasfondo, pienso yo, que pudo haber sido así. Es el trasfondo de por qué algunos hermanos son recibidos en las iglesias con cartas, es decir, con cartas de recomendación de que son unos buenos elementos si van de una congregación a otra en la congregación donde estaban anteriormente. Y yo apruebo este sistema
y estoy de acuerdo con él. No sé qué pensarán ustedes, porque a veces hay personas que han sido excluidas de otras congregaciones por practicar pecados como la fornicación, el adulterio o por haber estafado a la iglesia, y entonces van a otro lado con su hecho pensado tal vez y se presentan como unas eminencias. Y lo grave de esta situación es que tienen un poder de convencimiento tremendo. Entonces, si a la iglesia llega una persona que no conocemos, que no queremos cerrarle las puertas, que no queremos negarle la oportunidad de que trabaje, pero primero es necesario que averigüemos de dónde viene, quién es y evitarnos dolores de cabeza. Porque a mí me pasó, a mí me predicó una persona que tenía un mal comportamiento en la congregación donde estaba y no tenía ninguna autoridad para predicar. Sin embargo, le dijeron, adelante, caballero, venga y enséñenos. Y así como les digo, practican variedad de pecados que no quieren corregirse. Nosotros no somos nadie para meternos en la vida personal de las personas, válgase la redundancia de las personas, la vida privada, pero la persona puede hacer con su vida privada lo que quiera, pero no tiene, y esa es una realidad, no tiene autoridad para impartir una enseñanza, porque nosotros lo que administramos son almas. Y Dios nos va a pedir cuenta por esas almas. Entonces tenemos que mirar en manos de quien las ponemos. Si bien nosotros no damos la salvación, nadie puede negar que con esta enseñanza y con las enseñanzas que imparten los hermanos que han sido puestos por Dios en una congregación, porque no se ponen solos, entonces con esa enseñanza y con estar pendiente al cuidado de cada uno de ellos, estamos ayudando, estamos colaborando, sirviendo como instrumentos de Dios en la salvación de ellos. Si no fuera por las personas que Dios pone a dirigir, esas personas no tendrían cómo alimentarse espiritualmente, porque hay cosas que no entienden. Y con lo que Dios nos ha regalado, entonces nosotros les ayudamos a que sean salvos. Es todo lo que tengo para esta noche, mis amados hermanos. Espero que sea de gran bendición para todos nosotros.